relacionados con las economías populares y con la informalidad, como se le conoce hoy en día, con estos comparativos México-Japón. Y justamente su título de la ponencia, como lo pueden ver, se llama Informalidad, Ilegalidad y el Estado. Reflexiones de un investigador japonés en México. Asimismo, vamos a contar con la presencia y la exposición del profesor Alejandro Sánchez Zárate y de nuestra querida Socorro Flores Gutiérrez. Para ir presentando en orden de aparición, comentarles que el profesor Hiroyuki Ukeda se graduó del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Tokio, donde también obtuvo el doctorado en la Facultad de Economía. Después de haber trabajado en la universidad, dentro de los estudios sobre el extranjero de Tokio, desde el 2014 ha impartido clases en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Tokio y ha ocupado diferentes cargos importantes dentro de la administración de la academia y también es presidente de la Asociación Japonesa de Estudios Latinoamericanos y de la Sociedad Japonesa de Ciencias Sociales sobre América Latina. Sus áreas de investigación se concentran en el desarrollo social de los pueblos y las comunidades indígenas, las políticas de reducción de la pobreza, el sector informal y el crimen organizado, así como la agricultura sostenible y la conservación ambiental en comunidades campesinas. Y también ha hecho algunas participaciones en asistencias y asesorías de desarrollo a nivel internacional. Hoy en día está haciendo una estancia de investigación en el Colegio de México y pues nos viene a presentar, como les comentaba, la ponencia titulada Informalidad, Ilegalidad y el Estado, reflexiones de un investigador japonés en México. Así es que por favor démosle un aplauso al profesor Hiroyuki Ukeda y Hiroyuki, tienes aproximadamente 20 minutos, cuando se acerque el tiempo yo te informaré y podemos pasar a la siguiente ponencia. Gracias. Muchas gracias, Eric. Okay. Tengo 20 minutos, no, okay. Tengo que terminar en 20 minutos. Primero hablo de mí mismo, ¿no? Y luego vamos a hablar un poco sobre la imagen o estereotipo de los dos países. Y luego pasamos a como nuestro marco teórico sobre la formalidad, informalidad, ilegalidad y el papel del Estado. Y luego hablamos de dos casos, ¿no? Una comparación entre México y Japón y México. Okay. Yo nací en 1968 y por primera vez vine a México en 92 y me enamoré de su historia y culturas. Y desde 98 hasta hoy he investigado sobre migrantes otomíes de Santiago Mezquitorán, estado de Querétaro. Es como una jefe, ¿no?, de mi estudio. Pero también he interesado, ¿no?, en otras cosas, lo que como les presentó mi amigo Eric, ¿no? Y también a lo largo de mi investigación he tenido encuentros inolvidables, ¿no?, como líderes indígenas con personalidades, investigadores comprometidos y movimientos sociales dinámicos, ¿no? Okay. Entonces, primero, ¿no?, ¿qué tipo de imagen o estereotipo, ¿no?, que ustedes tienen de Japón y nosotros japoneses tenemos de México, ¿no? Primero, de México. Es un país libre, diverso y aplicación flexible de las normas, como la ley cada uno interpreta, ¿no?, a su gusto, algo así. Y poca puntualidad, perdón, ¿no? Y potencia de América Latina, sí. Y como económicamente, ¿no?, han dicho, ¿no?, como han hablado sobre trampa de ingreso medio y desigualdad entre norte y sur, etc. En cambio, ¿no?, Japón, relativa igualdad, homogeneidad, disciplina, puntualidad. El país como inicialmente rezagado comparado con Estados Unidos y Europa, ¿no?, pero sí exitoso en su proceso de catch-up, ¿no?, para alcanzar países desarrollados. Pero en los últimos años hemos sufrido como estancamiento prolongado. Estamos como diría, no hundidos, pero
estancados, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces quisiera entender en esta charla, ¿no? Estas diferencias desde la perspectiva del grado de legitimidad de los sistemas formales y de la relación con el Estado. Entonces, primero sobre nuestro marco teórico, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuál es la formalidad? Formalidad quiere decir actividades legales, cumplidas y respaldadas por el Estado. Entonces, ¿cuál es la informalidad? Actividades con cierto grado de ilegalidad, pero toleradas por el Estado y la sociedad. Entonces, ¿cuál es la ilegalidad o criminalidad? Mayor grado de ilegalidad, con baja tolerancia por parte del Estado y la sociedad. La ilegalidad, entonces, ¿por qué se expande la ilegalidad, no? La ilegalidad crece en donde la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley es débil, ¿no? Entonces, el tamaño de la formalidad se reduce, ¿no? Donde la gente desconfía en las instituciones públicas y el Estado, ¿no? Okay. Entonces, como un ejemplo, ¿no? Hay varias maneras de medir el tamaño de la informalidad e ilegalidad. Entonces, aquí no voy a profundizar en ese tema. Pero se puede decir, ¿no? México, comparado con Japón, ¿no? El tamaño de informalidad e ilegalidad son mayores que en Japón, ¿no? Por ejemplo, este dato en la pantalla, ¿no? Es una estimación por el INEGI sobre el tamaño de la economía informal en México. Según la estimación del INEGI, la economía informal ocupa como casi 25% del PIB, pero en ese sector trabajan la mitad de la población. Entonces, eso quiere decir la productividad, ¿no? De la informalidad es la mitad, ¿no? De la formalidad. Entonces, tomando en cuenta, ¿no? Este marco teórico, ahorita, primero quiero presentarles el caso de Japón, ¿no? La foto arriba no es Tepito, es una calle en la posguerra, como en 1946. Muchos comerciantes ambrantes también. Abajo, un líder muy famoso de comerciantes ambrantes en ese periodo. Se llama Kinosuke Ozu. Entonces, antes del estudio de caso, ¿no? Vamos a comparar crecimiento económico de los dos países, ¿no? Azul, Japón, y naranja, México, ¿no? Entonces, hasta como 1945, cuando se acabó la guerra, ¿no? Es casi igual. Pero luego sí, Japón creció rápido. Pero luego, como desde 1990, crece muy poco, ¿no? Entonces, México más estable, pero sí, también comparado con países asiáticos, ¿no? Su crecimiento ha sido moderado, ¿no? Okay. Entonces, primero quisiera hablar de la formalidad en Japón. Japón empezó su proceso de modernización desde la época de Meiji, en 1868. En México, ¿qué había? En la época de Benito Juárez. También casi empezamos la modernización, ¿no? En el mismo periodo. Pero sí, desempeñaba bien la economía, esta modernización, ¿no? Pero luego nos caímos en el fascismo y empezamos la guerra y perdimos totalmente, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía, ¿no? Se puede dividir en dos periodos, entre la 45 y 90, y 90 hasta hoy. En la primera parte ha crecido bien.
en la segunda parte ya no crece. ¿Por qué no? Porque en la primera mitad toda la formalidad funcionaba bien. Primero, la ocupación estadounidense reformó nuestros sistemas tradicionales. Entonces Japón se fue. Mira, en ese periodo, sí, los gringos ocuparon Japón, pero no de Trump, ¿no? Eran mucho más mejores, ¿no? Sí, claro, hicieron cosas, como decir, malas. No toda la reforma era buena, pero nada comparable con Trump, ¿no? Y también la famosa como sistema corporativo japonés como Toyota también funcionó bien. Y también el Estado apoyó mucho al desarrollo económico. Y la política, el régimen político también era muy estable. Entonces, esos cambios, instituciones, también estaban bien aliados con nuestras tradiciones, ¿no? Normas tradicionales. Entonces, todo lo formal como funcionaba bien y la gente confiaba en el sistema. ¿Okay? Pero, por lo mismo, ¿no? En el segundo periodo, no podemos escaparnos, ¿no? del fracaso, estancamiento. ¿Por qué? Porque las experiencias previas de éxito han actuado como un obstáculo para abordar estos desafíos. Entonces, en una palabra, confiamos demasiado en los sistemas formal y el Estado, ¿no? Es como comparado con México, ¿no? Entonces, como en la foto anterior, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía japonesa como colapsó. El Estado perdió su poder de hacer efectuar la ley, ¿no? Entonces, tanto la economía informal y la economía legal creció bastante. Como un ejemplo, ¿no? Hablamos de vendedores callejeros. Tenemos una larga historia también de vendedores ambulantes, en parte protegido por templos y santuarios, y tiene ciertas conexiones con la yakuza moderna. Ellos han organizado. Entonces, inmediatamente después de la guerra, proliferó vendedores en vías públicas de grandes ciudades, proporcionando bienes escasos a la población. Aparecieron líderes influyentes. Pero luego decreció rápidamente. En 1949, la Autoridad de Ocupación Aliada ordenó la eliminación de puestos callejeros. Y luego el gobierno japonés comenzó a restringir su actividad en línea con la fuerza estadounidense, ¿no? Y también, como diré después, ¿no? Gobierno japonés cambió su política hacia yakuza, grupos mafiosos. Eso también afectó negativamente la imagen de vendedores callejeros. Sumado a estos factores institucionales, el continuo crecimiento económico durante el primer periodo, ¿no? hicieron que los vendedores callejeros se convirtieran en un fenómeno cada vez más marginal. Y ahora sobre el sector ilegal, ¿no? Hablamos un poco de la yakuza. ¿Ustedes han escuchado yakuza o visto alguna película? Sí, ¿no? Yakuza moderna, ¿no? También floreció hasta 1963. Como el máximo 140.100 personas pertenecían a alguna familia de yakuza. Mucho, ¿no? Pero luego el gobierno cambió su política. ¿Por qué? Porque antes el gobierno también utilizaba yakuza para
controlar las fuerzas izquierdistas, ¿no? como el caso de mafia en Italia. Y una diferencia es que entonces, Yakuza no quería, como diré, desafiar al Estado ni sociedad, aunque es violenta, se dedica a actividades ilegales, ¿no? Es como una hipocresía, ¿no? Pero su código de honor, ¿no? Dice, estamos trabajando para la sociedad y el Estado, ¿no? Protegiendo a los pobres, ¿no? Esas cosas dicen. Pero el gobierno cambió su política porque ya no necesitaba su apoyo. La economía creció, entonces cambió la política. Y la sociedad misma ya no toleraba, cada vez menos tolera Yakuza, ¿no? Entonces ahora la cifra, la población de Yakuza, ¿no? se ha reducido a cerca de 20.000 personas. Muy poca, ¿no? Ahora. Entonces ahora vamos a ver nuestro caso, ¿no? de México. La formalidad, sí, comparado con Japón, ¿no? Sí, sí, claro, hay formalidad, pero tanto los élites como los sectores pobres, ¿no? han encontrado formas de manipular o eludir las instituciones formales. Ese tipo de historia, interpretación, se hace famosa, ¿no? gracias a argumentos del llamado nuevo institucionalismo, como premio Nobel Daron Acemoglu y James Robinson. Entonces, según ellos, ¿no? todo lo malo de América Latina se debe a la época colonial, a España, ¿no? Sí. Pero ellos dicen así, ¿no? Okay. Y claro, comparado con otros países latinoamericanos, México sí tuvo revolución, ¿no? Una revolución social. Eso sí cambió mucho. Cambió la legitimidad, ¿no? del orden. Pero la régimen post-revolucionario, ¿no? llamado purismo, ¿no? gradualmente ha perdido su legitimidad, ¿no? Y luego ¿qué ocurrió? Con la crisis de la deuda, se cambió su modelo económico hacia el neoliberalismo, ¿no? Pero sabemos, entre los sectores no élites, ¿no? la confianza en las nuevas instituciones no se ha consolidado, eso sabemos. Entonces, AMLO aprovechó bien, hábilmente, esa desconfianza hacia la formalidad neoliberal, ¿no? Sin embargo, ahora ya tenemos la segunda gobierno Morena, ¿no? Pero sigue sin existir un modelo de formalidad ampliamente compartido por la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy, un contraste muy fuerte, ¿no? Japón, confiamos demasiado en las órdenes. México, al revés, ¿no? Como otro extremo. Okay. Entonces, ahora vamos a ver de la actividad, informalidad en México, ¿no? Sí, ya cada año vengo a México y siempre me sorprende que cada año crezca la comercio ambulante. Nunca se disminuye, ¿no? Va creciendo. Sí, hay varias razones, ¿no? ¿Por qué así son, no? En este seminario charla quiero enfatizar, ¿no? Entre otras razones, la fuerza, ¿no? de organizaciones de mismas comerciantes. Esas organizaciones conectan a los comerciantes con el gobierno, ¿no? Por ejemplo, como mi amigo Eric, conocemos, por ejemplo, una de las líderes, ¿no? de comerciantes ambulantes, María Rosete. Ella ahora es la diputada. Yo aquí participé en un evento, ¿no? organizado por ella. Entonces, en México, el sector informal sí tienen razones económicas, pero también tiene respaldo político o social, ¿no? para legitimizar su existencia, ¿no? No solo esta
esa conexión política y social existe también en otros sectores de la economía informal, incluyendo el asentamiento irregular de viviendas, ¿no? Esas cosas también he estudiado. Y ahora vamos a hablar del tema más, ¿cómo se llama? Crítico, ¿no? Para México actual, es decir, carteles de droga, ¿no? La violencia. Es interesante porque les muestro perdón, no, esta gráfica es muy pequeña. Esta gráfica compara homicidios entre México y Japón, pero el periodo es diferente. De México 2000 hasta 2022, Japón 1955 hasta 77. ¿Cuál es la diferencia? Primero, en México hay más homicidios, ¿no? Pero está bien, esto no está bien, pero así. Lo que me quiero poner de relieve es ¿qué pasó después del cambio de la política hacia los mafiosos? En México, en 2006, Calderón, ¿no? Empezó su acción militar, ¿no? Luego subió bastante, ¿no? El número de muertes. En Japón no. En 1963 el gobierno empezó su política, ¿no? De represión hacia Yakuza. Pero el homicidio sigue decreciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede explicar, ¿no? Esa diferencia? Por varias razones. Por ejemplo, miedo a represalias. Aunque los ciudadanos saben quiénes son los criminales, el temor a las represalias de los carteles impide la cooperación con el Estado. Japón no ocurre eso, ¿no? Y también otro dato, otra razón es, yo hice antes, ¿no? Un estudio comparativo de las letras de canciones que tocan el tema de los mafiosos, ¿no? En dos países. Entonces, por ejemplo, Tigres del Norte, vamos, a mí me encanta, ¿no? Y Saburo Kitajima es también como algo similar en Japón, ¿no? Pero sus letras son totalmente diferentes, ¿no? Ese Saburo Kitajima tiene muchos amigos mafiosos, hombre problemático, ¿no? Pero en sus canciones, sí, se refieren a Yakuza, pero a la violencia casi no. Y no desafían nada al Estado, ¿no? Pero en las letras de Tigre, ¿no? Sí, se refiere más a la violencia y el Estado, no sus amigos, ¿no? Incluyendo las canciones de protesta, ¿no? Y los llamados narcocorridos, ¿no? Son jóvenes peores, ¿no? Sí, más desafiantes. Entonces, podemos decir, ¿no? Esa como otro extremo, ¿no? Yo no estoy diciendo que las normas sociales de Japón sean mejores, ¿no? Pero ese tipo de como tolerancia o, como diré, normas cuando el gobierno cambia su política, ¿no? En el caso de Japón, eso facilitó la disminución de Yakuza. Pero en el caso de México, cuando el gobierno cambió su política, ¿no? Ese facilitó más la violencia, ¿no? Entonces, sí, claro, hay muchas razones por la pobreza, por la, ¿cómo se llama?, de transporte, de como importación de como arte, ¿no? ¿Cómo se llama?, ¿no? Armas, ¿no? De Estados Unidos. Hay muchas razones, pero me gustaría también enfatizar este problema de normas sociales. Ya he hablado bastante, ¿no? Entonces, ¿Podemos hablar 5 minutos por las gráficas que nos pones? Parece que... ¿Gráficas de qué? Pero está otra pregunta. Entonces, nada más uno, ¿no? Entonces, Ciudad de México es de una encuesta que hice hace 2 años, ¿no? Hicimos en 6 países. Ciudad de México, entre Ciudad de México, Tokio, Japón, Seúl,
Corea del Sur, Yakarta, Indonesia, Manila, las Filipinas, Bangkok, Tailandia. México, Ciudad de México, es la ciudad más tolerante hacia los vendedores ambulantes, más que las Filipinas. Qué bueno, ¿no? Entre las 6 ciudades encuestadas. Okay. No, está bien con eso. ¿Por qué, doctora? Okay. Entonces, palabras finales, ¿no? Esta arriba se llama Saburo Kitajima, ¿no? Ustedes pueden escuchar su música en YouTube. Es buena. Sí, es buena. Ya es grande. Entonces, en conclusión, ¿no? Como palabras finales, ¿no? Quiero decir 3 puntos. Primero, la confianza en las instituciones formales y en el Estado no debe ser ni demasiado fuerte ni demasiado débil, ¿no? Segundo, es crucial analizar no solo la estructura económica, sino también la organización de la informalidad y la ilegalidad, como el caso de comerciantes ambulantes, así como las normas sociales que las rodean, como el caso de los mafiosos, ¿no? Japón y México tienen la oportunidad de aprender el uno del otro a partir de sus respectivas experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Hiro. Pues en realidad nadie te estaba presionando. Podríamos haber visto esas últimas tablas. Me parece que es muy importante tener esta perspectiva que a veces desconocemos de Japón, un país enigmático, que a veces no entra demasiado dentro de nuestros estudios comparativos, pero si se darán cuenta las personas que ya han tenido el gusto o disgusto de cursar Introducción a la Sociología Urbana y Rural con un servidor, este tipo de experiencias que nos ha compartido Hiro nos permite identificar, por un lado, el papel que tiene el gobierno en la regulación de las actividades que se realizan en el territorio, y por el otro lado, algo que estamos viendo justo ahorita que estamos repasando Escuela de Chicago, ver todo este tipo de agregados culturales y cómo también le dan forma al territorio a partir de la recuperación de ciertas actividades que no necesariamente son de lo más lícitas posibles, pero que van generando una cultura urbana también. Entonces, son insumos que nos permiten imaginar de otra manera la ciudad, ver otras formas del territorio, y al final de la sesión vamos a tener una serie de preguntas, comentarios y que nos va a poder ilustrar Hiro. A lo mejor nos comparte sus tablas, que ya no nos compartió más del comparativo, pero para darle seguimiento a la sesión, quiero presentarles a otro pues compañero, amigo y también una persona que admiro demasiado por todo el trabajo que realiza. Él es el doctor Alejandro Sánchez Zárate. Él es profesor investigador de tiempo completo de aquí, de la UAM Coajimalpa. Quien no haya tenido el privilegio de tener sus clases de introducción a la economía, de matemáticas, de economía espacial, entre otros menesteres que le mande María Fernanda, ¿verdad? Según la programación trimestral. No, bueno, o sea, ya. Cada quien sabemos quién es el capo de la academia aquí también. Tenemos nuestras familias. El yakuza del medio ambiente, y la naturaleza. No, pero sí decir que además de ser un gran amigo y una persona brillante, él es licenciado en Economía por la Universidad Benemérita de Puebla. Cursamos juntos la maestría y el doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales en el Colegio de México. Realizó además una estancia de investigación en la National University of Ireland, Moniwod, y un postdoctorado en Ciencias de Datos aplicada a Ciencias Sociales en el Colegio de México. Ha sido docente de licenciatura y de posgrado en la Universidad de Puebla, en la Benemérita de Puebla, en el Colegio de México, en el posgrado de Economía de la UNAM, y aquí mismo, en nuestra casa, en UAM Coajimalpa y en UAM Xochimilco. Sus temas de interés y aplicación son la ciencia de datos en estudios territoriales y urbanos, en específico en la economía urbana. También se ha interesado en estudios de brecha digital y sus aspectos sociodemográficos,
así como el uso de inteligencia artificial en estudios socioterritoriales. Su interés particular es la localización de los servicios vinculados a innovación y sus efectos urbanos y regionales. Hoy en día nos va a presentar esto es como de exclusiva, ¿saben? Nos va a presentar un trabajo en el cual está elaborando los primeros datos y se titula ¿Solo nenis o también bros? Evolución de las personas que venden por internet en México entre 2018 y 2023. Así es que, Alejandro, te dejo 20 minutos más o menos la palabra. Gracias, Eric. Muchas gracias por la presentación. Me da mucho gusto ver muchas personas aquí, porque justamente es un espacio para presentar algunas de las cosas que nosotros hacemos. Bueno, sí se puede ver, creo. Bueno, ok. Entonces, mi presentación la titulé ¿Solo nenis o también bros? ¿No? ¿En qué sentido? En el sentido en que, bueno, les voy a comentar un poquito la estructura de mi presentación. En primera instancia, les comentaré qué es lo que me motivó a estudiar esto. Como ya lo mencionó Eric, mis temas de estudio son cuestiones de digitalización de la sociedad, efectos de la inteligencia artificial aplicado a estudios socioterritoriales, algoritmos y demás cosas. Pero bueno, particularmente el tema de las nenis, ¿no? Me empezó a llamar la atención incluso desde antes de la pandemia, y ahorita les comentaré. Después un poco sobre el apartado teórico que me ha acercado para tratar de entender este fenómeno. Después un poco de apartado metodológico, cómo he trabajado la cuestión de acercarme al estudio de estas personas por medio de fuentes indirectas. Y, ok, resultados y discusión. Ok, bueno, como les decía, mi motivación fue básicamente, gracias Coco, esta, ¿no? Empecé a escuchar muchas personas que decían, claro, las nenis explotaron o se evidenciaron a raíz de la pandemia, como muchos otros fenómenos que hemos identificado a través de la crisis o a raíz de la crisis que vivimos hace un par de años, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo, la cuestión de videoconferencias y demás. Entonces, mi pregunta fue así como de, ¿y en realidad solo fue por la pandemia? ¿No? O sea, o es un fenómeno que va más allá de lo que vivimos hace 2 años y tiene que ver con una cuestión más profunda de lo que implica la digitalización y la parte tecnológica en nuestras sociedades. Entonces, bueno, pues justamente también como caminando por la ciudad y demás cosas, teniendo amigas que se dedicaban a eso o se dedican, pues era este asunto como de en dónde las entregan, justamente en esta parte de la ilegalidad, de la informalidad, de ciertos espacios que se apropian estas mujeres en la ciudad. Pues dije, bueno, pues qué onda, qué está pasando, ¿no? Y bueno, pues ahí pongo un par de memes, ¿no? Así del clásico de, oye, neni, ya tengo tu pedido, y demás cosas, ¿no? Incluso este asunto como de reivindicar a las personas que hacen esos trabajos, ¿no? Porque ahorita les comentaré, en una primera instancia era un punto de vista peyorativo, ¿no? Una palabra peyorativa. Entonces, bueno, mi pregunta, ¿no? Traté de estructurar esto también en un asunto como de protocolo de investigación, ¿no? Porque en realidad uno se la pasa haciendo protocolos de investigación toda la vida, ¿no? Para poder llegar a ciertos resultados. Entonces mi pregunta certera es, ¿cuál ha sido la evolución de las personas que venden por internet en sus hogares según sus características de sexo, edad, condición laboral en México entre el 18 y 23? O sea, así. Y bueno, después, parte de lo que me encontré fue el asunto de que las nenis es algo particular de México, y mi primera pregunta fue si efectivamente las nenis solo existían en México. Y, sorpresa, no solo existen en México. Existen en todo el mundo, ¿de acuerdo? O sea, este asunto del comercio
en la era digital y post-pandémica no es exclusivo de nuestras realidades, es exclusivo de toda Latinoamérica, perdón, se da en Latinoamérica, se da en India, se da en Taiwán, se da en un montón de espacios, ¿de acuerdo? Entonces, pues justamente, para mí estamos ante algo que desconocemos, ¿no? Para mí estamos como en la nueva, se les dice, la nueva revolución industrial. Y efectivamente, ¿no? Hasta a inicios del siglo XVIII, las personas estaban asustadas por la máquina de vapor. Ahora estamos asustados por ChatGPT y si nos puede quitar o no el trabajo. Es ese mismo miedo que estamos enfrentando como sociedad ante épocas nuevas. Y efectivamente han empezado, ante ese miedo, nosotros y nosotras podemos emprender esfuerzos de teorizar y de tratar de entender qué está pasando. Bien, entonces, bueno, en términos generales ya se ha comenzado a discutir qué diablos está pasando con el asunto de la transformación del trabajo a través de la digitalización, en términos generales, y particularmente, por ejemplo, aquí en México lo que se ha tratado o lo que se ha investigado es la llamada uberización del trabajo, ¿no? Que es particularmente lo que más evidente tenemos en día a día, ¿no? Pido mi Uber, cuántas horas se la pasa el señor o señora trabajando en el Uber, si tiene prestaciones o no, si efectivamente es un trabajador o no, o es un asociado o asociada, todo ese asunto de la transformación a raíz de la plataforma. También tenemos otros ejemplos como la entrega de comida, ¿no? El clásico Uber Eats, Rappi y demás. También tenemos elementos de cómo el trabajo se ha transformado gracias a los algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, todos y todas hemos comprado en Amazon, hemos comprado en Mercado Libre, pero detrás de cada clic que nosotros hacemos existen miles de personas que están trabajando, que están catalogando los servicios, si son eficientes o no. Y eso está alimentando al algoritmo de las plataformas. Y ese trabajo es muy mal pagado. De hecho, les pagan así míseros $, al día por etiquetar miles y miles y miles de productos y de gigabytes que después las empresas lo están utilizando y que nosotros para hacer más eficiente nuestra compra y que nos puedan vigilar, ¿no? O sea, digan, pues sí, claro, ya hablaste de teléfonos celulares, pues te voy a vender teléfonos celulares. Detrás de eso hay un montón de trabajo que no está evidenciándose y que pues nadie está hablando, ¿bien? Entonces, y en general, pues el caso de la gig economy, que es este pedacito del trabajo que no es formal en el estricto sentido, pero tampoco es ilegal, que es un periodo determinado, es muy corto, todavía estamos ahí en el limbo y tiene que ver con todo lo que hemos estado discutiendo. Bueno, para eso justamente pues hay que revisar qué diablos está pasando y para eso me he, cobijado de Enrique de la Garza sobre sus propuestas sobre el trabajo o conceptos teóricos sobre el trabajo no tradicional en las sociedades contemporáneas. Entonces él básicamente se identifica o propone como trabajo no tradicional el asunto de la flexibilidad, no solo de la flexibilidad de horario, sino también la flexibilidad de lugar. Bien, las transformaciones de la relación entre trabajador y empresa y sobre todo la materialidad o inmaterialidad del trabajo, en este sentido que les comentaba, ¿no? O sea, hay millones de personas que están etiquetando datos para después alimentar los algoritmos. Entonces, todo eso, por ejemplo, hay que estarlo discutiendo. El trabajo de los streamers, o el trabajo de los youtubers, o el trabajo de los influencers, eso no trabajo. ¿Qué tanto está moviendo de la economía actualmente? Entonces, todas esas preguntas a mí me están moviendo un montón. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente, definición de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de las personas nenis. Bueno, primero, hay que hacer una distinción entre comercio electrónico y comercio social. En la literatura nosotros podemos encontrar la categoría de social commerce como esta categoría que son personas que venden sus productos de manera horizontal. ¿De acuerdo? O sea que yo le puedo vender a Eric, yo puedo venderle a cualquier persona por medio de una red social. Eso es comercio social digital. Y por el otro lado tenemos el comercio electrónico que pueden ser, por ejemplo, Amazon, ¿no? Amazon es un comercio electrónico que es distinto del comercio social porque es una empresa establecida. Obviamente está mediado por las interfaces de Internet, pero es una empresa, digamos, legal,
¿no? Legalmente establecida. Y eso es algo totalmente, hay que hacer una distinción ahí. Y justamente los casos en donde más me he encontrado que la literatura reporta nenis es en India, en Taiwán, en México, y menos casos en Europa. Si encuentran la parte de la geografía política, bueno, de la geografía social en general internacional, pues justamente países en vías de desarrollo o el sur global. ¿De acuerdo? Entonces también son estrategias que estamos implementando nosotros como sociedades para encarar estas transformaciones del trabajo. Bueno, ¿qué es una neni? Si alguien no la conoce, pues aquí les traigo un videito que está muy bien hechito, de un TikTok para variar, ¿no? Entonces, dura un minutito, espero no pasarme. A ver. Explicar. Haz de cuenta que las nenis son unas chicas que venden por redes sociales, venden ropa de segunda mano, maquillaje, bisutería, muchas cosas. Y se empezaron a burlar de estas chicas por la manera en que se expresaban. Si tú preguntas por alguna prenda disponible, ellas te decían, es el último que me queda, hermosa. O sea, bien bellas ellas con sus términos, pero la gente se comenzó a burlar. Y estas chicas hacen las entregas de sus productos en algún punto medio, alguna plaza, algún parque, algún lugar recurrente. El nombre de las nenis comenzó como una burla clasista y misógina, pero en los últimos días se ha revalorizado para hacer referencia a todas las mujeres que hacen hasta lo imposible por aportar para su hogar, siendo unas microemprendedoras. Chicos, antes de burlarse recuerden, las mujeres somos pilares de la economía nacional. Así que con orgullo tú puedes decir, obvio, sí soy neni. Y ¿qué va a querer, hermosa? ¿Quiénes son las...? Ok, bueno, ellas son las nenis. Bien, y justamente dentro de los casos que hemos identificado en México, las nenis ya se convirtió en un acrónimo de nuevas emprendedoras de negocios por internet, ¿no? Para quitarle este mote peyorativo y revalorizar su trabajo. Y hay algunos estudios de corte cualitativo, sobre todo, que identifican que son personas jóvenes, mujeres, particularmente mujeres, o se han enfocado solo en mujeres entre 18 y 40 años, que son estudiantes o amas de casa y son jefas del hogar. Con excepción de un estudio que cito ahí de Barceló del 23, todos los demás estudios son de corte cualitativo. No quiero decir que esto no esté bien, simplemente son otros enfoques completamente diferentes. ¿Bien? Ok, ups, ahí está. Listo, ok. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a estudiarlo? Existe una encuesta que se llama la ENDUTI, que es la Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, generado por el INEGI, que en este caso yo lo he tomado desde el 2018 hasta el 23 para poder analizarlo, y permite captar la venta, permite captar un montón de cosas, pero particularmente permite captar la venta hecha por internet en hogares, ¿sí? Más que por empresas establecidas. Alguna de las limitaciones de esta encuesta para el fenómeno que estamos estudiando es que no nos reporta por qué red social lo están haciendo, ¿no? Facebook, Twitter, TikTok y demás cosas. Bueno, ¿cómo hicimos para identificar personas que venden por internet? Bueno, del universo de población que tenemos en la encuesta, le aplicamos algunos criterios. Primero, hay una encuesta que dice haber realizado ventas por internet en los últimos 12 meses, lo cual es muy grande. Pero después se refinó para llegar a que realizan ventas cotidianamente en los últimos días o al menos en el último mes. Y sobre todo, que esas personas tengan un uso intensivo de internet cotidianamente. Dato, nosotros como México usamos en promedio alrededor de 4.5 horas de internet diario, en promedio. Obviamente las personas nenis, dado que su medio de trabajo es estar conectadas a internet, su incremento o su uso de internet es mucho más elevado. Entonces, aquellas personas que cumplieran con estas características fueron identificadas como nenis. ¿Bien? Ok, una vez que se identificaron quiénes son las personas nenis, y ojo, estoy hablando de personas nenis, no solo de mujeres, sino también de hombres, porque justamente es como de, bueno, ¿y los hombres qué? ¿No vendemos por internet? Esa es mi pregunta en parte. Entonces, ¿quiénes son? Sexo, quiero identificar el sexo que tienen esas personas, la edad, según cada 15 años, a partir del 15 hasta
muy adultos, el estrato socioeconómico, la condición de actividad, si son personas económicamente activas, si están desempleadas, si son estudiantes, si son amas de casa, etc. Y después la posición en el trabajo que tienen actualmente, si son empleadas, si son autoempleados, si son jefas, si son patrones, etc. Bien, entonces vamos para allá. Esta gráfica primero identifica la evolución de las personas que han vendido o que son nenis, ¿no? Desde el 2018 hasta el 23. Digamos, aquí en parte se sustenta el asunto de que no es un fenómeno que explotó, no, que surgió a raíz de la crisis, sino que ya venía con eso, solo obviamente incrementó su presencia. Aquí tenemos el dato de que 400,000 personas, alrededor de 400,000 personas en 2020 llegaron a vender por internet, de las cuales la parte más negrita son mujeres y la parte más clara son hombres. Entonces tenemos una estructura por sexo de personas que venden por internet. Al principio, muy al principio, había más hombres que mujeres que vendían por internet. A raíz de la pandemia, efectivamente, sí se da ese cambio en el asunto de que hay más mujeres por cada hombre que vende por internet, pero tampoco tanto. También hay otro asunto aquí. A raíz del 22, las personas que venden por internet disminuyeron en comparación del 21. ¿Por qué? Porque regresamos a la normalidad. Entonces se dejó como una estrategia de sobrevivencia, pero para el 23 se recuperó esa tendencia. Entonces sí, podemos estar pensando en que llegó para quedarse, pero habrá que analizar cómo. Después, por estratos socioeconómicos, aquí solo presento a la izquierda el muy bajo y a la derecha el muy alto para la serie del 18 al 23. En la parte izquierda del muy bajo sí se puede ver que en el 2018 las personas que vendían por internet eran mayormente hombres. En el 18 y en el 19 eran mayormente hombres en estratos bajos. Mientras que para el 2022-23 ya se hace la conversión para mujeres en estratos bajos que sí venden por internet. Entonces se sustenta la tesis o la hipótesis de que las mujeres encontraron esa estrategia de sobrevivencia para los estratos bajos de venta por internet. Pero no ocurre así para todos los estratos. En estratos altos es casi 50 y 50. O sea, hay tantos hombres como mujeres que están vendiendo por internet desde la pandemia. De hecho, hay un poquito más de hombres que venden por internet en estratos altos. Bien, entonces tampoco hay que decir, bueno, son solo nenis. No, o sea, también hay presencia de hombres en este punto. Después la estructura, las personas que ya llevaron demografía, para esto sirve la demografía y pirámides de población. La estructura demográfica según rango etario de hombres y mujeres que venden por internet. Si se puede ver en el 18 era una pirámide común y cualquiera, tanto para cada rango etario, 50-50, pero para 2020 y 2024, no puse toda la serie, sí se nota que justamente las mujeres son las que más venden por internet en las etapas tempranas de la edad, y además se nota que del 20 al 24, bueno, 23 de hecho, ya está habiendo mujeres cada vez mayores que venden por internet. O sea, en otras palabras, ya no solo se está restringiendo a personas jóvenes, lo cual también es interesante. Finalmente, bueno, me faltan dos. La composición, esta estaba medio complicadita, pero a ver, en este punto me interesaba conocer a qué se dedicaban. Esto es solamente para mujeres, ya dejé la parte de distinguir entre hombres y mujeres, solamente para para mujeres que venden por internet. Podemos ver que la mayor parte son población económicamente activa. ¿Qué quiere decir eso? Que están complementando las actividades que tienen cotidianamente asalariadas con la venta por internet. Bien, lo cual tampoco es raro de encontrar. En la parte azul más a la izquierda son las personas que se dedican a cuidados, por ejemplo, amas de casa y demás cosas. Entonces, ahí también hay una fuerte composición entre personas que son asalariadas formales por un lado, pero que además venden por internet de manera recurrente, y personas que se dedican al trabajo de cuidados. Finalmente,
Y esto también sustenta la hipótesis de que es un trabajo que está cobrando fuerza. La posición en el trabajo. Para 2018, la mayor parte de mujeres que vendían por internet se adjudicaban la posición de patronas. O sea, ellas como patronas de la unidad económica donde ejercían su trabajo eran las propias patronas que vendían por internet. Bien, eso cambió a raíz de la pandemia y actualmente son o bien empleadas, o sea, asalariadas dentro de su trabajo, o bien la parte, aquí me cortó la imagen, la parte moradita, son personas que se declaran autoempleadas. Bien, entonces, digamos, ahí hay algo más interesante también que analizar. Finalmente, algunas conclusiones, sí, el fenómeno hay que estudiarlo en un asunto como mucho más temporal, estructural. Efectivamente, en los estratos bajos es una estrategia de las mujeres para salir adelante, pero hay que también estar viendo qué está pasando con los estratos altos. Bien, la composición etaria de las personas también está cambiando, sobre todo para las mujeres. Bueno, la venta por internet puede ser implementada como un complemento del trabajo asalariado y, por ejemplo, falta investigar patrones territoriales en cuanto a estos fenómenos, ¿no? Que de hecho justamente tenemos por ahí un PT que estamos haciendo en cuanto a identificar cómo lo estamos haciendo, cuál es el patrón territorial de la venta. Y muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Además de todo lo que dije al inicio, tengo que recalcar que Alejandro siempre es una persona muy generosa y hoy nos compartió varios de sus saberes. Entre ellos, pues, cómo elaborar un PT, cómo hacer una presentación de PT, cómo utilizar los conocimientos que vemos en distintas WEAs, en particular de lo que hemos visto inclusive hoy en la mañana. Fíjense cómo esta división del trabajo está conformando nuevos territorios y que los territorios no necesariamente son relacionados con el espacio, sino que están generando nuevos tipos de ciudades. Entonces, pues agradecemos muchísimo. Vamos a despedir a María Fernanda. Sí, cómo no. Sí, no vayas. Le dejó unos regalitos a Iro también. Iro, son tus regalitos por haber venido. Lo haremos al final, pero pues no. Vaya a decir luego María Fernanda que desaparecieron, ¿no? Entonces, pues muy interesante, muy importante el trabajo de Alejandro. Si quieren que lo repasemos después, con mucho gusto podemos desagregarlo y extraerle todavía mayor potencial. Se pueden acercar con él si tienen dudas y al final de la sesión vamos a platicar al respecto. Para cerrar con broche de oro, tenemos a nuestra querida Socorro Flores Gutiérrez, mejor conocida como Coco. Entonces, fíjense cómo jala multitudes Coco, ¿no? Pero a lo mejor ustedes no sabían, bueno, sí saben porque ya han tomado WEAs con ella. Es docente de aquí de la UAM Coajimalpa, es la encargada, una de las cartas fuertes de las WEAs de estadística, cartografía, sistemas de información geográfica. Desde hace unos años es técnica académica del Laboratorio de Análisis Socioterritorial LAST de nuestra querida Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa, pero además, por si no lo sabían, es doctora en urbanismo por la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra y especialista en geomática por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, CentroGeo, y es licenciada en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación se enfocan en el desarrollo del análisis sociotemporal del delito, el modelado y simulación de la expansión urbana. Y hoy nos viene a presentar igual una ponencia de reciente salida, casi salida del horno, de su pensamiento, un pensamiento conjunto que elaboró con Salomón González Arellano, que también es profesor de nuestro bloque y de nuestra universidad, que lleva por título De la justicia social a la justicia espacial, evolución conceptual e instrumentos de medición. Así es que, Coco, ahora sí. No sé. Odio poner el desorden. ¿Tú tienes algo?
Pero te podría interrumpir un momentito. Es que esto más bien es temático. Si quieres me salgo ahorita contigo y platicamos 2 minutos. Lo que pasa es que yo en 10 minutos tengo una reunión con la coordinadora de difusión de la... pero entonces ahorita justo platicamos de eso. Yo te doy información. Ahorita nos salimos tú y yo, ¿vale? Ahora, en términos de las 2 charlas... y me disculpo porque tengo ahorita a las 2:15 esta reunión. Ya veré yo la charla, porque supongo que está grabando en las redes sociales, ¿no? ¡Ah, demonios! Bueno, me sentaré con Soco para platicar de su ponencia, pero hay una cosa que a mí me mueve muchísimo el tapete y que yo creo que vincula las tres charlas. Primero, muchas gracias por estar acá con nosotros. Estamos muy contentos de recibirte acá. Esta es tu casa. Espero tener la oportunidad de recibirte de nueva cuenta pronto. Me llamó muchísimo la atención, te quiero felicitar porque nuestros alumnos de socioterritoriales están pensando todo el tiempo en maneras innovadoras de hacer estudios comparativos. Y el cuadro que nos presentas de los corridos de los Tigres del Norte me parece fantástico. Tenemos que pensar en modos diferentes para hacer comparaciones. Hay una cosa que me llama la atención de los 3 títulos y es la cuestión de la informalidad y de la justicia. En México, nosotros, y yo, como una decisión personal que yo he tomado desde hace muchos años, yo dejé de hablar de lo formal y lo informal. Porque yo trabajo con comunidades locales, con grupos indígenas, y me tocó, cuando empecé a hacer mi trabajo de campo para el doctorado, estar en una comunidad indígena en el Estado de México, y 3 de la mañana suenan las campanas, y entonces yo salgo del lugar donde me estaba quedando, y había en el grupo, en la plaza del pueblo, un montón de gente, y un hombre que yo vi con mis ojos, que le dieron 3 latigazos terribles, completamente en contra de lo que dice los derechos humanos, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el sentido común. Y en ese momento yo dije, esto es ilegal, ¿no? Y entonces resulta que le habían dado latigazos a esta persona porque él le dio 3 golpes a su mujer. Y en los usos y costumbres de estas comunidades, es mucho más ilegal golpear a la mujer que lo que dice la Constitución. De tal manera que desde esa experiencia yo decidí no volver a usar el término formal e informal, más bien algo que es aceptado socialmente o algo que no es aceptado socialmente, ¿no? De tal manera que esta concepción de lo que es aceptado socialmente varía muchísimo ahora con el surgimiento, por ejemplo, de las nenis, ¿no? Y este tipo de informalidades que pueden rayar el no ilegal, están permeando estos procesos de comercio en línea, o qué es justo y qué es injusto en términos espaciales, que yo espero que por ahí toques ese tema en tu ponencia, y que yo creo que es de especial interés para nuestros estudiantes de socioterritoriales, porque muchas veces decimos, vamos a acotarnos a lo que diga la ley, pero en las comunidades locales y sobre todo en el territorio, la noción de justicia tendría que considerar exactamente eso, que hay algo que podría ser ilegal, pero que es aprobado incluso por las comunidades locales. Entonces, no sé si en 2 minutos pudiera yo robarme la opinión al menos de ustedes dos que acaban de exponer, y ojalá que se tome el tema. Ya le preguntaría a mis alumnos, ¿no? Puse el desorden, lo siento mucho. Muchas gracias por tus comentarios, ¿no? Sí, he utilizado el concepto formalidad, informalidad, ilegalidad así como lo usan los politólogos y economistas, ¿no? Pero me identifico ahora más bien como antropólogo, ¿no? Entonces sí, eso varía mucho, ¿no? También siempre hay que hacer una interpretación subjetiva, hay que ver aspectos subjetivos. Por ejemplo, hice una encuesta, ¿no? Hicimos entre 6 países. En cuanto a la tolerancia hacia comercio ambulante, México es el país más tolerante.
Pero, por ejemplo, hacia el tráfico de droga, México es el menos tolerante. Creo que esa como se debe a como la campaña, ¿no?, de antidrogas, ¿no?, en estos gobiernos. Entonces, las frases y los contextos actuales, ¿cómo diré? La respuesta es muy sensitiva, ¿no? Nada definitiva. Entonces, como, sí, las normas sociales son muy importantes, ¿no? Pero nunca me quiero decir que hay que siempre respetar la ley. Japón ya no funciona. Tenemos que violar un poco la ley, ¿no?, en Japón, yo creo, ¿no? Así es. En mis alumnos en Japón digo, ¿no? Sí, entonces, siempre trato de hacer como una mezcla, ¿no?, de estudios cualitativos y cuantitativos. Muchas gracias. Pues yo en cuanto a lo legal e ilegal, diría que todavía nos falta mucho, porque me apagan el micrófono. Porque justamente, por ejemplo, está el tema de Airbnb, ¿no?, que raya en lo ilegal, pero porque no hay un marco regulatorio pensado para esas empresas, ¿no? O sea, digamos, todas las empresas digitales rayan en la ilegalidad porque no hay marco legal previo para ellas. Y es natural, porque no las teníamos. Pero ahora sí hay que pensar en ello, ¿no?, en el sentido de que regular, por ejemplo, datos, regular transmisión de privacidades, etc. México lleva años luz atrás de ese tipo de regulaciones en general. Creo que Reino Unido es de los que más ha avanzado en ese punto, ¿no? Gracias. Sí, bueno, me parece que ya se acabó la moción del desorden. Luego hablamos de la relación orden-desorden en la conformación de los territorios, pero bueno, es una probadita del debate que vamos a tener al finalizar la ponencia de Coco. Siempre, lo mejor siempre como que espera al final, como que le dan ansiedades. Entonces, a ver, Coco, cuéntanos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por su asistencia. Ya sé que ya tienen hambre, tenemos hambre, entonces esto va a ser mucho más rápido. Ya se acabó, ya se acabó. Sí. Bueno, ok. Bueno, pues este trabajo lleva por título, como ya lo comentó Eric, de la justicia social a la justicia espacial. Estamos en proceso de conformación del trabajo y lo que estamos buscando es indagar sobre la evolución conceptual y sobre todo nos interesa mucho el tema de los instrumentos de medición, o sea, cómo cuantificamos el tema de la justicia espacial. Y bueno, esto surge por la inquietud de, pues, que sabemos que México es un país altamente desigual, pero esa desigualdad social pues se materializa en el territorio, ¿no? Entonces, hay formas de cuantificar esta desigualdad territorial y esto es un trabajo que apenas estamos comenzando con el doctor Salomón. Se planea que podría estar listo a mediados de este año, pero bueno, estamos en proceso, estamos avanzando y estas son pues las ideas iniciales de lo que partimos. Entonces, bueno, nuestra pregunta central es cómo ha evolucionado el concepto de justicia, cómo ha cambiado de justicia social, justicia ambiental para pasar a una justicia espacial y cuáles son los instrumentos que permiten medir las dimensiones espaciales. La hipótesis que tenemos es que la justicia espacial amplía las perspectivas tradicionales de la justicia social al considerar cómo la distribución geográfica de los bienes y servicios impacta en la equidad y el bienestar, ¿no? Pues geógrafos finalmente, al final pues ver el espacio que tiene, el peso que tiene el espacio en este acceso a bienes y servicios. Sobre todo en contextos más urbanos, porque
bueno, en el contexto rural es todavía mucho más difícil de cuantificar. Y entonces, bueno, partimos de cómo ha evolucionado el concepto de justicia, con algunos autores a partir de la justicia social, donde se veía cómo es la distribución equitativa de recursos y oportunidades, dando pie en los 90s a un concepto que es el de justicia ambiental, donde se cuestionaba sobre el acceso a un ambiente sano, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde pues, se dieron cuenta que, por ejemplo, los rellenos sanitarios o lugares para disposición de residuos, pues tenían más acceso, por ejemplo, a comunidades afrodescendientes, ¿no? Entonces, como por qué estaban ahí, ¿no? Y ya más recientemente, pues tenemos a autores como Soja, que proponen este concepto de la justicia espacial, en donde se evalúa el impacto de la distribución geográfica en la equidad y el bienestar. Y entonces, bueno, vemos cómo se incorpora al espacio como un factor estructurante de las desigualdades. O sea, si bien es como Harvey como Lefebvre lo manifiesta, es el resultado de las relaciones, pero es el que permite o no estas relaciones. Y bueno, pues hacemos este recorrido, vemos algunos ejemplos de la aplicación del concepto de justicia ambiental y de cómo pasa a la justicia espacial. Entonces, por ejemplo, en la justicia ambiental se aborda la contaminación, esto que les decía de los lugares, la disposición de residuos, y en la justicia espacial también se considera la localización y cuáles son los efectos. Ahora pasamos al tema de los instrumentos de medición y bueno, pues aquí identificamos como a ciertos grupos de mediciones, que ya ahora les contaré un poco, por ejemplo, los índices de desigualdad espacial, la medición de la segregación socioespacial, que no será lo mismo, pero son formas de medición, y bueno, pues indicadores generales de vulnerabilidad y ambiental. Y aquí me gustaría comentar, así súper rápido, dos trabajos, ¿no? En general, un subgrupo de trabajos así súper clásico, que son el cálculo de índices de accesibilidad a servicios urbanos en una ciudad. Por ejemplo, tenemos la localización de un área verde, un parque urbano, y entonces podríamos saber qué tan accesible o no es a la comunidad cercana. Pues aquí, por ejemplo, tenemos un caso de la Mexicana, ¿no? Qué tan accesible es o no a la población cercana que tendría que atender. Este trabajo de Carlucci, Vinci, no sé cómo se pronuncia, y Salvati del 2020, me parece interesante porque contabiliza la densidad de albercas, o sea, de albercas residenciales, y entonces es como otra forma, pues no cualquiera tiene una alberca en su casa, ¿no? Entonces es como otra forma de ver esta segregación socioespacial a través del cálculo de este tipo de indicadores, que no es un indicador no tan común, ¿no? El más común es el que está a la derecha, donde vemos un trabajo de Cruz Sandoval, Roca y Ortega del 2020 también, donde calculan un análisis de componentes principales, que ya, bueno, ustedes sabrán hacerlo en estadística inferencial, y entonces identifica clústeres que agrupan colonias que tienen condiciones más o menos similares, ¿no? Entonces es como la forma tradicional en la que se puede regionalizar una ciudad, y del otro lado una forma no tan tradicional a través de la presencia o no de piscinas, de albercas residenciales. Entonces son diferentes formas, y lo que estamos ahora es en la construcción del estado del arte de ver estos métodos, de cómo se ha estado estudiando la justicia espacial, y bueno, pues particularmente esto cómo se operacionaliza en el concepto de segregación socioespacial, que es de lo que hemos estado trabajando un poco más. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Y si quisiéramos encontrar una diferencia entre la segregación socioespacial y la justicia espacial, pues básicamente en la segregación socioespacial lo que buscamos son patrones de distribución desigual de los grupos que habitan espacios urbanos, por ejemplo, y respecto a la justicia espacial, pues es más un enfoque
de corte ético, político, ¿no? De cómo vemos cómo se ocupa la ciudad y el espacio. Entonces, la segregación socioespacial es una manifestación de las desigualdades espaciales, mientras que la justicia espacial es un marco para entender, en principio para comprender cómo es estas diferencias y, bueno, en la medida de los posibles, corregir estas desigualdades. Entonces, para alcanzar la justicia espacial será necesario, en principio, reducir la segregación socioespacial a través de políticas públicas y, bueno, pues, y de una planificación urbana más inclusiva. Hemos identificado algunos cortes metodológicos para los que ya llevaron cartografía y los que no van a llevar, es un spoiler. Tenemos que ver el efecto de la escala geográfica, ¿no? Cómo las unidades de análisis pueden modificar los resultados en esto que llamamos el problema del área modificable. A lo mejor lo habrán escuchado como el efecto salamandra, ¿no? Los efectos de la escala. Y bueno, pues también tenemos el tema del desajuste espacial y entonces, en términos generales, ¿qué efecto tiene la escala geográfica en los resultados que obtenemos? ¿No? Es como súper relevante ese tema del desajuste espacial, cómo puede afectar en la validez y cómo el problema del área modificable puede introducir sesgos, ¿no? Entonces, y una vez más, no porque algo sea cuantitativo, es objetivo y es real y es, ¿no? Ahí viene una clásica lectura de cómo mentir con estadísticas, ¿no? Y con la cartografía es súper mentirosa, como su ex, así. Y bueno, pues finalmente, a manera de conclusión, podemos, de lo que llevamos, de los resultados parciales, de lo que llevamos hasta ahora, pues podemos decir que la justicia espacial es clave para comprender, en principio para entender y reducir las desigualdades estructurales. Y bueno, pues los retos que tenemos por delante es como cartógrafos, como geógrafos, socioterritoriólogos, es mejorar los métodos de medición y pues esto nos posibilita tener evidencias para formular políticas públicas. Y bueno, básicamente es lo que llevamos hasta ahora. Muchísimas gracias, Cojo. Fíjense cómo bien interesante, sé que hay personas de otros trimestres y que ahorita no tienen la penuria de cruzar hueas conmigo, pero sí vemos, por ejemplo, en la mañana platicábamos sobre el quehacer del Estado, sobre el gobierno, en toda esta cuestión del ordenamiento y de la planeación urbana, y vean cómo la justicia espacial, cómo esta forma de luchar en contra de la segregación espacial, es decir, de que las personas no tengan acceso a los bienes públicos, es otro de los quehaceres del gobierno y que se vincula muy bien con esta otra salida que tiene esta hermosa carrera de socioterritoriales, que tiene que ver con la planeación urbana. Entonces, es bien importante también mezclar cómo estas formas de desajuste espacial, sería interesante espacializar esto que nos decía Alejandro hace unos minutos sobre que esta profesión o este empleo de las nenis y los bros se concentra en estratos bajos y seguramente si nosotros le ponemos un mapa a los datos que nos daba Alejandro, podemos ir identificando en dónde viven estas personas, ¿no? Y vamos a ver que también hay una conexión con CETRAMS, con estaciones del metro. Entonces vamos a poder espacializar todo ese tipo de segregaciones y de cómo las personas en el día a día, a través del comercio, el nuevo comercio popular, el comercio digital popularizado, pueden acercarse a este tipo de insumos que les permiten equiparar las desigualdades que viven en el día a día. Entonces, complementando el resumen de las tres ponencias que hoy en día tuvieron en realidad el privilegio de presenciar, porque como se dan cuenta son investigaciones que están prácticamente en su desarrollo, son exclusivas, que no van a volver a ver en otro tipo de seminarios, ni hasta que estén publicados, es decir, en 2 o 3 años que se publiquen, pues van a ver esto.
seamos honestos, bueno, pongámonos utópicos. En un año que pase todo el proceso editorial, antes que sus PTs seguramente se van a publicar estos 3 artículos. No, no es cierto. Justo a la par de sus PTs. Pero la idea justo es inspirarles sobre nuevas formas, por un lado, de conceptualizar los estudios culturales, lo que nos presentó Hiro, y ver cómo la cultura y el territorio tienen una relación bastante estrecha, tanto en actividades lícitas como ilícitas. También hacer esta imaginación de los estudios comparativos. Los territorios no solo se refieren a los territorios que ocupamos, sino también a otro tipo de ciudades y cómo esas ciudades influencian en nuestro quehacer diario. Entonces, bien interesante lo que nos presentó Hiro. También Alejandro nos presentó avances sobre algo que vivimos. Yo la verdad soy un nenorro, porque pues también vendo por internet, aunque no lo crean, y es súper divertido y es súper interesante ver estas nuevas configuraciones de la división del trabajo y cómo también se van espacializando, cómo van generando territorios en esto que veíamos evolucionado en siglo XXI. Y después, pues al final, Coco cierra con broche de oro con un concepto más elaborado de justicia social, con un quehacer del gobierno, del Estado, y que pues nos dejan enseñanzas las 3 personas aquí presentes sobre cómo hacer una buena presentación en el tiempo acordado, cómo utilizar los mapas, cómo ir formulando preguntas de investigación, hipótesis, irlas vinculando, y que nos van a servir para los PTs que estemos elaborando y que vayamos a presentar en las próximas semanas. Entonces, aprovechando que está aquí Hiro, que no va a regresar hasta agosto, por allí del otoño, que ustedes lo tienen aquí en exclusiva, que es la primera vez que muchos de ustedes conocen a nuestro querido Alejandro, que tienen a Coco aquí en una función más de presentadora, más de investigadora. Me gustaría abrir el micrófono por si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran que se abunde, que se profundice de lo que presentaron tanto Hiro como Alejandro y Coco. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta, algún comentario? Pueden tomar el micrófono, lo encienden, sin pena, aprovechen, porque estas oportunidades no las tienen todos los días. Sí, por favor, Daniel. Una disculpa, soy de Humanidades y ahí no nos dan eventos. Para el señor Hiro, le quería preguntar sobre su trabajo con los migrantes otomíes en Querétaro. Quería preguntarle cómo es que usted ve esta relación de un grupo que ya de por sí está marginado por su procedencia, el lugar del que vienen, y la irregularidad que usted haya observado cuando trabajó con ellos. ¿Les parece si recogemos en total 3 preguntas? Hacemos un bloque de preguntas, comentarios. La gente de socioterritoriales, un compañero adoptado de Humanidades les está poniendo el ejemplo, no se queden atrás. Perdón. Hola, soy de socio. Una pregunta para Hiro. Me interesó un poco, o bueno, mucho sobre que la comparativa era sobre la yakuza y los cárteles mexicanos. En esta evolución que, bueno, o en esto que se ve sobre la yakuza en Japón, los cárteles mexicanos, que en algún momento se dedicaban a traficar droga, que lo hacen todavía, pero que en México se han diversificado. No sé si en Japón tengan el mismo comportamiento, y también si hay coincidencias en lo ilícito, o sea, en los negocios que manejan. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Genaro. ¿Alguien más? También es una experiencia de hablar frente al micrófono. Esto también son momentos. Aprovechen todas las experiencias que tengan. Sí, Sonia, adelante. Mi pregunta va también de acuerdo a lo que decía mi compañero de los yakuza.
En México, si leemos un poquito de Bolaños, nos va narrando cómo se crearon estos cárteles en México de narcotraficantes y cómo también tenían un código de no mujeres, no niños, y posteriormente se rompe ese código. ¿Llegó a pasar algo así o cómo el gobierno en Japón pudo mantener a los yakuza fuera, para que nos sirva de ejemplo aquí, ¿no? Bueno, Hiroshi, si gustas ir dando respuesta. Ok. En cuanto a la primera pregunta sobre mis estudios sobre los migrantes otomís, ¿no? Sí me costó mucho trabajo para que me acepten, ¿no? Y también la gran mayoría están dedicados, viven de la informalidad, ¿no? Entonces hay que respetar ¿cómo se llama? Anonimato, o como diré, para que como no sufran de alguna manera por mi investigación, ¿no? Y entonces, yo, como japonés, yo empecé mucho la matemática a los niños, ¿no? Para ganar la confianza. Y también he colaborado con varias organizaciones, ¿no? Y por otra parte, ¿no? Lo que me sorprendió primero es la pobreza de los migrantes, pero la segunda es como muchas organizaciones, ¿no? Gubernamentales y civiles, ¿no? Han apoyado a los indígenas, ¿no? En Japón, mucho más que en Japón, ¿no? El gobierno y la sociedad civil, sí, aquí hay más pobrezas, hay más marginados, pero no los dejan, ¿no? Solo. Sí, siempre alguien, ¿no? Trata de apoyar, ¿no? La gente con escasos recursos. Ese también fue mi hallazgo, ¿no? De México. Y en cuanto a Yakuza, estoy contento de que ustedes también están muy interesados en Yakuza, en los mafiosos, ¿no? Sí, claro, el gobierno japonés es más fuerte, ¿no? Entonces quiere, como diré, impedir o controlar cada actividad que hacen Yakuza, ¿no? Entonces Yakuza siempre empieza a hacer otras cosas, ¿no? Cosas nuevas. Entonces como diré, una carrera sin fin, ¿no? Como carrera de ratos. Y ratones, ok. Y en cuanto a la última pregunta, ¿no? Código de honor, sí, Yakuza sí, todavía grupos tradicionales sí mantienen, ¿no? Ese código, pero muchos ya no, y muchos ya desaparecen. Entonces, yakuzas tradicionales ya no pueden mantenerse. Entonces, ¿qué hacen? A los jóvenes no afiliados, ¿no? Hacen cosas sucias, muy ilegales. Y como diré, como una forma de como subcontratación, ¿no? Entonces, esos jóvenes, muchachos que hacen cosas sucias, ¿no? Ilegales, no saben quiénes son sus principales, ¿no? Quiénes son los que dan orden, ¿no? Entonces, ese, claro, está en contra de su código de honor, ¿no? Pero entonces Yakuza también ha como cambiado mucho. Sí, todavía existe ese código, pero creo que ya no funciona bien, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, podemos abrir otra segunda ronda de preguntas, comentarios, aclaraciones. Tenemos de aquí a las 3. Aprovechen que también Alex y Coco están aquí. Sí, por favor, Claudia, acércate a la mesa y tomen un micrófono. Por favor. Hola, yo soy de Socioterritoriales y mi pregunta es para los tres.
Bueno, a mí me interesa la informalidad y los estudios que comentaron que han hecho de la informalidad y un poco abarcando también lo de la justicia espacial. Mi pregunta es, ustedes que, bueno, obviamente no quiero una respuesta así muy concreta, ¿no? Pero ¿qué esbozos podrían compartirnos sobre lo que ustedes consideran ¿cómo consideran que el Estado debería intervenir en esta cuestión de informalidad? O si consideran en un principio que debería intervenir. ¿Sí? Porque, bueno, yo muchas veces creo que cuando el Estado interviene, estas desigualdades pues incluso muchas veces aumentan. Entonces, con base en lo que ustedes han estudiado, ¿qué conclusiones nos pueden hacer ver? Excelente pregunta, Claudia, muchas gracias. ¿Alguien más? Tenemos espacio para 2 más y otra ronda hasta. Ya comieron, así es que nada de, ay, tengo hambre. Creo que todavía hay pizza ya. Sí, por favor, John. Antes que nada, felicito a cada uno de los exponentes por compartirnos sus presentaciones. Me gustaron mucho por igual cada una. Solamente que en particular me gustaría preguntar a la doctora Socorro si hay algún ejemplo notable por el cual podamos decir que la justicia social espacial tiene un futuro aplicable, al menos aquí en México. Muy bien, John. ¿Alguien más? Por allá, Ricardo. Sí, por favor, sí, Anja. Gracias. Bueno, creo que me parecieron muy interesantes todas las exposiciones y dentro de, bueno, me ayuda mucho también para mi PT y creo que también una de las preguntas es acerca también de los negocios informales. Creo que es algo que ahorita tenemos mucho hasta en todas partes y más como jóvenes y justamente creo que qué es lo que o qué movimientos también hay para ellos. Bueno, es que también anteriormente había ido a alguna de las conferencias que había estado de las vagoneras y también se me hizo muy interesante porque pues ciertamente es 100% lo que hay en nuestra actualidad y en México especialmente, pues no he salido en otros países, pero lo que acabo de ver es que ciertamente está en todo el mundo. Y se me hizo muy interesante también la gráfica o la parte que dijo Hiro, en la parte de que tanto en Hong Kong, en Tokio, en Seúl, hay también muchos negocios, pero en México no está tan aceptado. Sí. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, cerramos este bloque y vamos a hacer un tercero. Vamos a escuchar a nuestros amigos y amigas ponentes para que den respuesta a las preguntas. Comenzamos por orden de aparición, Hiro, por favor, si quieres responder, después Alex y al final Coco. En cuanto a la regulación o intervención estatal en la economía informal, es una cuestión muy complicada, ¿no? Porque como definición, ¿no? La economía formal tiene su regla, ¿no? Pero la economía informal no obedece, ¿no? Al menos en parte obedece a reglas oficiales. Entonces, yo pienso que para intervenir, ¿no? El gobierno tiene que respetar
las reglas interiores, ¿no? Las reglas vigentes, ¿no? Que existen en la economía informal, ¿no? Y sí, porque si el gobierno impone desde afuera, ¿no? Sus propias reglas, puede fallar. Pero eso no quiere decir que el gobierno no necesite intervenir, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de comercio ambulante, ¿no? Creo que Eric conoce mucho mejor que yo, hay abusos por líder, ¿no? Y también hay abusos hacia mujeres o niños. Entonces, el gobierno sí tiene que o puede intervenir en ciertos aspectos, pero no puede imponer su regla desde fuera, ¿no? Primero tiene que entender sus reglas internas, ¿no? Y muchas gracias. Sí, gracias. A ver, bueno, la cuestión de si el Estado debe intervenir en la informalidad, particularmente me voy a enfocar en el tema de comercio digital y las nenis y esas cosas. Primero, a ver, creo que hay que distinguir entre los niveles micro y macro, ¿no? Por el nivel macro, creo que sí tendría que haber intervención del Estado en cuanto a tener en cuenta los cambios tan rápidos que existen sobre nuevas formas de comercio, ¿no? Nuevas formas de comerciar, sobre todo para estas empresas que son establecidas, ¿no? O sea, Amazon, Uber y demás cosas. Y por el otro lado, el nivel micro, que justamente, por ejemplo, seguramente lo han visto, el punto medio de Pino Suárez es tolerado, ¿no? O sea, en Estación Pino Suárez, sábados a mediodía, hay muchas chicas entregando los pedidos de la semana, ¿no? Y esa parte es tolerada por parte de los policías. Entonces, digo, ahí como dice Hiro, o sea, pues es parte de lo que se ha estructurado como comercio popular, es la apropiación del espacio público, de las personas, en fin, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo un caso en Puebla, por ejemplo, de una apropiación de un parque público, uno de los más importantes del centro de la ciudad, en donde justamente las nenis pre-pandemia iban a entregar sus productos el sábado y ya eran extorsionadas por los cuerpos policíacos, ¿no? Así de, bueno, yo sé que vienes a entregar puntos medios, yo sé que eres neni, si quieres entregarlos aquí, entonces, pues, dame tu tajada con respecto de lo que te toca del comercio que estás haciendo, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Bueno, es un asunto de no acabar, pero, o sea, todos esos niveles los tenemos que ver. Después un poco como el asunto de los movimientos, asociaciones, informalidad, me voy a restringir solo al caso de, otra vez, del comercio digital. Creo que una cosa de la que sí tenemos que estar muy conscientes es que el discurso de las plataformas contemporáneas es literalmente eliminar la relación trabajo-empleador por medio del discurso de que somos asociados a la empresa y de que no existe una relación entre nosotros para llevar a cabo el trabajo. Y eso es algo que, digo, transformaciones de discursos neoliberales, pues han permeado muy tajantemente, ¿no? Actualmente en México ya se tiene una organización de trabajadores de Uber, pero obviamente los casos, bueno, que yo conozco, los casos más avanzados en cuanto al reconocimiento del trabajo en plataformas están en Europa, que ya sí están sindicalizados y les otorgan seguridad social y demás cosas. Entonces, digamos que ahí habrá que ser como muy críticos y críticas nosotros mismos y mismas de cómo estamos conceptualizando nuestro propio trabajo ante estas herramientas computacionales. E incluso creo que a ustedes les va a tocar. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes van a salir a trabajar de freelancers. O sea, con los conocimientos que tienen, o sea, esto es tan relevante que nos trasciende, que muchas de las personas que conozco que tienen habilidades como las que están adquiriendo la licenciatura, trabajan de freelancers. ¿A qué me refiero? Son personas consultoras que hacen estudios de geomarketing para empresas en Nueva York,
pero que las contratan en dólares aquí en México y que se acaba como lo que tienen que entregar y listo. O sea, digo, puede ser un elemento llamativo para algunas personas que digan, no quiero como la parte de estar sujeto a un horario. O sea, está bien la flexibilización de laboral, pero, o sea, sí nos está atravesando en muchos elementos. Y como siempre digo en clase, eso les toca a ustedes, ¿no? Nosotros ya estamos un poco viejos, ¿no? Bueno, yo. Pues muchas gracias por las preguntas. Respecto a la primera y la participación del Estado, me parece que no es la ecuación, no se puede reducir así como a términos tan sencillos como formal, informal, legal e ilegal, y traería el comentario que hizo Rafa hace un rato. Yo, por ejemplo, agregaría lo legítimo y lo ilegítimo, hablando en términos de usos y costumbres. Entonces se dan cuenta que ya no es como tan sencillo clasificar las cosas, ¿no? Ya se vuelve algo mucho más complejo, y luego pues también pues traería este marco normativo e incluso la misma conformación del país como una federación. Somos 32 estados y por lo tanto 32 códigos penales locales, ¿no? Y entonces en algunos, dependiendo del contexto geográfico, entonces, por ejemplo, hay estados donde vale más una vaca que una mujer, ¿no? Entonces te puedes robar una vaca y no pasa nada, te robas una mujer. Te digo más bien al revés, perdón, te robas una vaca y pasa algo, te robas una mujer y no pasa nada, ¿no? Entonces tampoco es como tan así de blanco-negro, ¿no? Y la otra pregunta que hacía el compañero sobre el futuro en México y la aplicación del concepto de la justicia espacial, pues me parece que nuestro ámbito de competencia como académicos se queda en el estudio, en la comprensión, en la identificación de este tipo de cosas, ¿no? Y me recuerda cuando yo estaba eligiendo carrera, que estaba como pensando actuaría, geografía, geología, biología, ¿no? Y entonces me acuerdo que leí que un actuario identificó un método para calcular la pobreza o los rangos de pobreza, y entonces ya mi yo joven dijo, pues yo no quiero identificar a los pobres, yo quiero que ya no sean pobres, ¿no? Ya ahora han pasado años y sé que eso no va a pasar, pero en principio me parece que mi papel o mi compromiso social como académica es primero estudiar y comprender cómo funcionan estas cosas. Y bueno, pues uno dará evidencias, uno proporcionará datos para que quien toma las decisiones pues pueda utilizarlas de alguna manera, ¿no? Ya cambié mucho. No, ya no. Me uno al club de los no jóvenes. Pues aquí nos unimos al clan de la chavorruqués, y bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario que consideren. Yo soy... Sí, a ver, Majo, antes de que cerremos. Antes de que cerremos, aprovechemos. no, justo aquí lo que comentaba Alex, ¿no? Del tema de la informalidad y la formalidad y los freelance, ¿no? Entonces, digo, sé ahí una cosilla de primera mano porque hay un amigo que trabaja en la Secretaría del Trabajo, que es una buena noticia, digo, y por eso les cuento también a los jóvenes, que bueno, es que ahora cuando uno trabaja de freelance, no sé si saben, pero uno da facturas, ¿no? Uno forma parte de la economía formal y uno paga impuestos. Sin embargo, esos impuestos no incluyen la seguridad social ni la pensión. Entonces uno por ahí está toda la vida trabajando, como es el caso de mucha gente, y no tiene luego una pensión o seguro médico, ¿no? Entonces hay una reforma que se está haciendo a la ley y a la ley de finanzas para que no paguemos tanto más impuestos de esa manera, pero que se reestructure y que sí incorpore esos, digamos, cuando uno paga sus impuestos por el ISR y todas esas cosas, va a estar incluyendo el seguro médico y la pensión. Entonces, eso es una cosa súper importante para México, porque una gran parte de los profesionales trabaja de manera por proyecto, ¿no? Entonces, si eso no está incluido, la gente a veces no puede ponerle ese costo a los honorarios, porque entonces pues no te contratan porque ya no eres competitivo, ¿no? Pero bueno, parece que en los próximos años esto va a cambiar, así que ojalá les toque a ustedes. Eso, nada más.
Majo, muchísimas gracias por darnos esperanza ante la distopía que nos estaba planteando Alejandro. Ya la gente estaba aquí preocupada. En realidad yo les quiero agradecer muchísimo que hayan asistido. No esperábamos tantas personas, nos da mucho gusto que vengan, que estén interesados, interesadas. Seguramente van a tener su punto extra que les prometí al final del trimestre, ya comieron pizza, pero sobre todo conocieron otras perspectivas sobre los estudios socioterritoriales, conocieron a Hiro, que vino a visitarnos desde Tokio, desde Japón, y nos parece importante que ustedes vayan viendo ciertas salidas que pueden tener ustedes en sus estudios socioterritoriales y también inclusive algunas aplicaciones prácticas, ¿no? Me parece que esta idea de la justicia socioterritorial, de las relaciones con la planeación, son muy importantes y hacerles saber que siempre las puertas del LAST están abiertas para ustedes por si tienen alguna duda, algún comentario, si se quieren sumar al bloque de estudios económico-territoriales que encabeza aquí Alejandro, Coco, Majo, pues con mucho gusto estamos allí para escucharles, para orientarles. Y algún otro tema que haya quedado aquí en la mesa lo podemos incorporar a la revisión de las materias que vemos en la UEA de Introducción a la Sociología Urbana y Rural. Les quiero agradecer su presencia una vez más, agradecerle a las personas que nos ayudan con todo este trabajo técnico, una cuestión muy profesional, de primer mundo, sin lugar a dudas. ¿Dónde está? Ah, mira. Elton, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo, muy buenas tardes y nos vemos el miércoles. Gracias.